y estimados participantes, estudiantes del curso Estrategias de Intervención Organizacional y Herramientas de Gestión, les doy la más cordial bienvenida para este webinar que vamos a tener en el día de hoy, titulado ¿Es el coaching organizacional lo mismo en la pospandemia? ¿Ok? Este trabajo va a estar presentado por el psicólogo Reinaldo Barbero, quien tiene más de 30 años de experiencia como psicólogo clínico y como psicólogo organizacional, con experiencias con empresas clase mundial como PDVSA, Shell, con algunas contratistas, entre otras. Y Reinaldo Barbero es el autor del libro Sé el coach de tu mente. De manera que, sin más preámbulos, yo dejo a Reinaldo Barbero con ustedes. Adelante, Reinaldo. Gracias, Arnoldo. Bueno, en primer lugar, darle un saludo al doctor Loaiza y muchas gracias y a la Universidad de Los Lagos por la gentil invitación para participar en este webinar que entiendo forma parte del programa de psicología organizacional que llevan adelante. Quiero partir en primer lugar de, bueno, hablarles. Tenemos un tiempo limitado, entiendo que tenemos unos 38 minutos y unos 10 minutos para interactuar, preguntas y respuestas. De tal manera que voy a hacer mi presentación lo más compacta posible para que podamos entender y transitar sobre un tema que es bastante amplio. En ningún caso pretendo que mi presentación compile todo lo que es la psicología organizacional ni el coaching organizacional, pero sí, bueno, tratar de ejercitarnos aquí de manera más rápida y compacta posible para que les queden estas ideas y estos conceptos desde mi opinión, desde mi punto de vista. En primer lugar, la presentación, no sé si Arnoldo, que no la veo, disculpa, en pantalla. Sí, está la primera lámina que es tu presentación, tu fotografía con el libro. Ok, vamos a la siguiente, por favor. La siguiente dice, esta lámina, partamos de conceptos. ¿Por Sí. qué? Porque hablar, como les mencioné, de este tema, es un tema que requiere necesariamente que nos posicionemos en unos conceptos fundamentales. Tres conceptos, realmente son muchos, pero vamos a hablar de tres conceptos de los cuales vamos a compartir, que es el concepto de organización, el concepto de cultura y el concepto de coaching. Por supuesto, la cultura llevada al terreno organizacional, igualmente el coaching llevado al terreno organizacional. Entonces son tres conceptos fundamentales que vamos a ver que tienen relación con otros conceptos para poder entender y poder engranar una teoría o un esquema teórico que podamos utilizar en la práctica. Para ustedes como estudiantes es necesario y han venido haciéndolo en su carrera universitaria, tomando conceptos, ideas y conceptos, y ahora viene una parte, digamos, una fase de ejercitación en la práctica, según entiendo que están ya a un nivel ya final de su carrera. Entonces, la siguiente, por favor. En esta lámina siguiente, yo les quiero compartir esta idea, la idea de lo que es la organización desde el punto de vista de los sistemas. Fíjense que Ackoff en el 2004 dijo que un sistema es un conjunto de partes que se afectan en el desempeño de un todo, que se conectan con un todo. ¿Por qué organización y partes y todo? Fíjense que la organización como sistema necesariamente tiene que ser vista como un conjunto de partes que engloban una totalidad. Y esa totalidad es lo que nosotros llamamos organización, pero no existe una organización por sí sola que pueda funcionar sin la conjunción armónica de partes. Organización, como lo indica la palabra, alude a orden, lo contrario es desorden. Entonces, una organización ordenada, una organización que está engranada, es un conjunto de partes que a manera de sistema están funcionando de manera armónica y producen resultados, por supuesto, en el caso de las organizaciones empresariales, resultados económicos y resultados de otro tipo. Pero básicamente su razón de ser es producir resultados económicos. Entonces, aquí están señaladas la palabra partes y todo, están subrayadas en negrita, porque son parte de las ideas que vamos a compartir de aquí en adelante. Porque la organización es todo y es parte. De alguna manera, para ir del todo a las partes, tenemos que hacer un ejercicio de análisis. Y lo contrario,
de las partes al todo, hacemos ejercicio de síntesis. Entonces, la síntesis y el análisis es necesario para poder comprender cómo funciona este componente, esta dinámica organizacional. La lámina siguiente, por favor. En esta lámina siguiente les quiero compartir el concepto de cultura. Fíjense que hablamos de organización como sistema. Organización como sistema que está necesariamente compuesto de unas partes que se engloban o se engranan para formar un todo. Ahora, la cultura organizacional, y según ya conversaciones previas con el doctor Loaiza, ustedes vienen manejando estos conceptos, lo que es la definición tradicional del antropólogo Edward Taylor en el año 1870. Luce muy antiguo, luce muy viejo. Sin embargo, la potencia que tiene esta definición, que ha logrado penetrar en la ciencia antropológica y sociológica, y por supuesto también en otras ciencias, en la filosófica, etcétera, es que Taylor definió la cultura como el todo complejo en el cual hay una mezcla de conocimientos, creencias, arte, moral, derechos, costumbres, etcétera, y que están allí en una especie de esfera, en una especie de dimensión, contenidos que hacen que una cultura sea diferente a otra. Entonces, eh, al tomar en cuenta esta definición que pone por delante el concepto de totalidad, al partir del concepto de la cultura como el todo complejo, nos conectamos con la primera definición que ya les mencioné, porque la organización es un todo que tiene unas partes. Evidentemente, la cultura es parte de un todo que también engloba a la organización. Una cultura también tiene partes. Entonces, lo que vemos en esta presentación, donde hablamos de conocimientos, creencias, arte, moral, etcétera, son las partes del todo complejo que sería la cultura. Para la cultura en general, es una definición que podemos aplicar a la cultura en general, pero que también podemos aplicar a la cultura organizacional. Evidentemente, la cultura organizacional funciona a manera de partes que están conectadas, y estas partes son las creencias, las actitudes, los valores, las formas de relacionarse, el mobiliario, los recursos tecnológicos, los recursos económicos, todo eso forma parte de la cultura, porque ustedes sabrán, ya por la definición de Taylor y otras definiciones que vienen manejando sobre la cultura organizacional, incluyendo la de Shane, que es muy conocida, la cultura tiene como unos niveles. Hay un nivel, digamos, objetivo, hay un nivel material de la cultura y hay una cultura subjetiva, hay una cultura que de alguna manera está dentro de los individuos, de las personas. Y de tomar en cuenta esta definición, que es fundamental para que a partir de este momento nosotros podamos compartir los conceptos, estos conceptos de coaching organizacional y qué puede ser o en qué se puede convertir en la post-pandemia, es fundamental. Porque como se podrá haber dado cuenta en esta definición, hay unos elementos que pueden resultar como muy etéreos, como muy subjetivos. Igualmente la definición de Shane, cuando Shane habla de que el sustrato más profundo de la cultura organizacional son una especie de creencias compartidas o de supuestos compartidos que para nosotros en la psicología organizacional es como el santo grial, descubrir la esencia, ese sustrato que nunca podemos atrapar, nunca podemos agarrar de manera objetiva, pero que presumimos que está allí. Entonces, eh, esta definición, digamos, este contraste entre el nivel material de la cultura, el nivel objetivo de la cultura, el nivel de los artefactos que dice Shane, y este sustrato subjetivo, profundo, inconsciente de la cultura, de alguna manera se presentan, están allí, pero están allí, partiendo de la definición de Taylor, contenidos en el todo complejo que viene a ser la cultura organizacional. Entonces, organización como un conjunto de partes que conforman un sistema ordenado, sistemático, que produce unos resultados, y cultura que tiene unos niveles y que son una serie de elementos de diferente naturaleza, materiales y subjetivos, que también funcionan a manera de totalidad, de partes y todo. Ok, avanzamos entonces. La próxima lámina, ahondando un poco en el concepto de cultura organizacional, vemos este círculo que representa, tomando como ejemplo un modelo de gestión integral para un sistema digamos, de gestión de la calidad. Este sistema, ven ustedes esos círculos, esos cuatro componentes
que parecen unas pequeñas esferas que se solapan, que se yuxtaponen, que se sobreponen una sobre otra, como 4 dimensiones. Vemos la dimensión de las directrices, las políticas y los objetivos generales, vemos las estrategias, los métodos para posicionarse, las funciones, los procesos, los sistemas de gestión y la cultura organizacional. Y bueno, noten ustedes que la cultura, esta esfera pequeña de la cultura, está en este modelo colocada como un componente más que de alguna manera sigue haciendo la misma función que los otros componentes, simplemente solapando o yuxtaponiéndose sobre esos componentes. Y sobre esta definición, yo se la quería mostrar, fíjense que es una definición, un modelo que se refleja en un artículo científico del año 2015, recientemente, con la cual no necesariamente estoy de acuerdo y que es contrastante con la posición que yo les vengo mencionando hace unos minutos atrás. Y para lo cual quiero ejemplificar a manera de ejemplo para que veamos cuál es la dimensión, digamos, más real de la cultura organizacional y del coaching en el medio, digamos, total de la cultura. Vamos a ver, si seguimos la próxima lámina, vemos que este componente de cultura organizacional ahora lo vemos sombreado, de color rosado, de color rojo, con una línea punteada. Y si pasamos a la lámina siguiente, veríamos la esfera ahora completa sombreada para reflejar con el mismo color que la cultura organizacional, desde nuestro punto de vista, no es esta esfera pequeña que simplemente se yuxtapone en el medio organizacional, sino que envuelve, es una dimensión o tiene una característica o tiene unos atributos envolventes de todo el sistema organizacional. Entonces, partiendo de esta propuesta, de esta posición, de esta definición, como la planteó Taylor, como el todo complejo, dentro del cual ocurren todas estas cosas que ya mencionamos, creencias, actitudes, valores, procesos, procedimientos, sistemas de gestión, directrices, estrategias, etcétera, etcétera, la cultura viene a arropar y viene a envolver todo el sistema organizacional. Entonces aquí vemos una diferencia significativa y esta diferencia, desde nuestro punto de vista, y diferencia que le queremos ofrecer a ustedes, estudiantes, como una manera de ver un poco más allá, un poco rompiendo un poco el paradigma de la cultura como un componente quizás aislado, importante, pero aislado del sistema organizacional, que por supuesto está presente y que es muy, muy presente. Sin embargo, su naturaleza envolvente es la que queremos destacar en este ejemplo. Por el impacto que tiene, todo lo que pueda definirse desde el punto de vista del coaching organizacional, de las iniciativas, de las cosas que, digamos, que están ocurriendo fuera de la organización que tienen algún impacto dentro de la organización. Y es parte de lo que les quiero ejemplificar con las láminas siguientes. Fíjense que en la lámina siguiente aparece otra esfera y esta otra esfera punteada, que en este caso absorbe la esfera rosada de la cultura organizacional. ¿Qué sería? Y ustedes dirán, bueno, esta otra esfera, ¿qué será? Evidentemente, esta otra esfera sigue siendo cultura, pero en este caso es la cultura regional, es la cultura nacional. Ustedes están en Puerto Montt, en Chile, yo estoy en Venezuela. Yo soy un consultor organizacional que ejerzo mi función en Venezuela. A ustedes les toca ejercer su función como consultora en Chile. Culturas diferentes, son esferas diferentes. Entonces, hay una diferencia significativa y hay una distancia importante que necesariamente hay que considerar. Esta cultura, digamos, diseño o esta imagen representa una organización con todos sus componentes, con una cultura envolvente que a su vez está subsumida, está absorbida por una cultura regional que obviamente está dentro de una cultura nacional y que a su vez está dentro de una cultura internacional. Este ejemplo es importante tomarlo en consideración para todos los efectos de la práctica de consultoría organizacional a cualquier sitio donde ustedes vayan. Necesariamente hay que considerarlo porque la diferencia cultural de la que se viene hablando hace mucho tiempo y esta, digamos, dinámica diferente, distinta, heterogénea que hay en los países, que hay en las prácticas profesionales, en las disciplinas, etcétera, viene precisamente de entender que las culturas son, como dijo Tiller, y volvemos 200 años atrás, el todo complejo que absorbe todos estos elementos que ya mencionamos.
Entonces, esta, digamos, dimensión de aquí en adelante, de alguna manera tiene un impacto fundamental para nosotros, para los conceptos que seguimos manejando. Hablamos de organización y les quiero, digamos, recalcar en este momento que esto ocurre necesariamente en la cultura occidental. En otras palabras, podríamos decir en la esfera, digamos, de lo antropológico, que los australianos, los aborígenes australianos, no tienen coaching organizacional, ni tienen otras instituciones culturales que nosotros sí tenemos. Vale decir, la organización, como nosotros la vemos, como nosotros la configuramos, es un producto cultural de la sociedad occidental, por supuesto, también de la que no es occidental hoy día, pero que nació en la sociedad occidental y que requiere unas coordenadas, requiere tener claro algunos principios, algunas ideas, por supuesto, conocer la historia, y por eso estudiamos un poco la historia de la disciplina y estudiamos la historia de dónde nacen todas estas ideas para poder comprender el fenómeno organizacional en su debido contexto. Repito, las culturas aborígenes no tienen organizaciones, no tienen empresas, no se plantean estrategias, no tienen directrices, no tienen objetivos, no tienen sistemas de calidad. Necesariamente hay que, digamos, posicionar este fenómeno que nosotros estamos abordando, este fenómeno que nosotros estamos estudiando dentro del contexto de la cultura occidental en la cual nosotros estamos ubicados. En la cultura islámica ocurren otras dinámicas, en la cultura asiática ocurren otras, en las culturas aborígenes ocurren otras. Entonces el poder que tiene envolvente, el poder que tiene determinante, nosotros lo llamamos contextos determinantes sobre los fenómenos humanos dentro de cada esfera, es fundamental. Y yo se los quiero dar como una idea para que la manejen, para que la manipulen, para que la ejerciten en lo que va a ser la práctica organizacional. Por supuesto, ustedes en Chile, donde les toca hoy día, pero siempre con el ojo puesto y con la visión abierta sobre lo que es el fenómeno organizacional a nivel planetario, a nivel mundial, con las diferencias que haya que ver. En la lámina siguiente, les quiero aquí ejemplificar cómo esta esfera de color rojo, rosado, de una organización con sus características dentro de una cultura regional, por ejemplo, entra en contacto con otra organización con sus características de otra esfera regional e incluso de otra esfera internacional, de otro país, digamos, y cómo necesariamente en la dinámica del mundo, en la globalización y en este mundo, digamos, bastante movido en el que estamos, entra en contacto y ese contacto es determinante para poder saber cuál es el resultado, qué va a ocurrir, qué pasa, cómo se conectan o cómo se interconectan estas esferas culturales, en este caso de culturas organizacionales, de empresas, culturas empresariales que están siempre conectándose y siempre de alguna manera tocándose. Podríamos decir que incluso estos conceptos que nosotros estamos manejando aquí, que muchos conceptos que ustedes están manejando en la universidad, en su práctica profesional, no son necesariamente productos de nuestra imaginación, sino de nuestra creación, sino que los hemos asumido progresivamente de la cultura anglosajona, de dónde nace la consultoría organizacional, de dónde nace la psicología, cuál es el origen del coaching, de dónde viene. Entonces, claro, podríamos decir que no fue creado o teorizado o imaginado en Venezuela, que tampoco fue creado o teorizado en Chile, ni en Colombia, ni en Argentina, sino que tiene un origen, digamos, en el norte de América o en Europa, etcétera. Entonces, esto es importante saberlo, cómo el contacto el contacto entre las esferas, digamos, culturales e empresariales produce un resultado que puede ser enriquecedor sin duda, y que hay que considerar necesariamente la dinámica en la que estamos metidos ahorita. Hay un ir y venir de ideas, de patrones, de comportamientos, de formas de ver la dinámica organizacional, de forma de ver los negocios, de forma de ver los procesos. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas de gestión de la calidad, nosotros estamos hablando de un sistema creado en Europa que hemos asumido en América Latina y que se han asumido en muchas partes del mundo, pero que es considerado, como decía Arnoldo inicialmente, clase mundial, que quiere decir que pretende ser universal. Y si pretende ser universal es porque tiene argumentos suficientes
para lograr ser universal. Vale decir, bueno, un sistema como ISO 9000 o cualquier, digamos, serie de ISO. Entonces, esto es importante. La lámina siguiente, si le damos un clic allí, vamos a ver las flechas, unas flechas que van y vienen en esa conjunción de las, o yuxtaposición o contacto de las esferas. Podríamos decir que ese contacto puede ser, necesariamente va a ocurrir en una capa que nosotros llamamos la capa cortical, la capa proximal de la cultura organizacional, que es la capa más externa, y que está representado aquí a manera, digamos, de líneas punteadas y unas flechas que indican la dinámica. En la siguiente lámina, visto a manera, digamos, muy rápida lo que es una organización sistémica que está compuesta de partes y de todo, que la cultura, a su vez, en la definición canónica, digamos, clásica de Taylor, traída hacia la sociología y asumida también por la psicología y por la psicología organizacional, necesariamente considera la relación que hay entre partes y todo por la potencia que tiene desde hace muchos siglos atrás ver de manera analítica la realidad. Cuando decimos que nosotros descomponemos un todo en sus partes, estamos haciendo un análisis. Y cuando juntamos las partes para deducir el todo, estamos haciendo una síntesis. Entonces, esta forma, digamos, de pensar, esta forma de abordar el fenómeno organizacional, el fenómeno cultural, el fenómeno humano también, el fenómeno antropológico en general, es una manera sistemática, es la manera científica que disponemos hasta hoy día en nuestra práctica y en nuestras disciplinas para poder proveer de soluciones apropiadas a los fenómenos que están ocurriendo en las organizaciones. Entonces, en esta otra lámina vamos a ver lo que es el coaching organizacional. Por supuesto, tendríamos que partir del concepto de lo que es el coaching. Y básicamente es una relación que se establece entre dos partes para que entre una persona que es el coach y otra que es el coachee, el término técnico que es para eso, para que el coachee pueda en esa relación, en esa dinámica que se establece, poder desarrollar su máximo potencial, sus ideas, sus proyectos de manera eficiente, que requieren una serie de competencias y requiere una serie de condiciones para que se dé de forma ética, de forma eficiente, de forma potente, de forma poderosa. Y en este concepto, llevado, digamos, el término del coaching hacia la organización, podríamos decir que tiene como meta renovar la organización, el todo organizacional, mediante la transformación de sus empleados y directivos. Aquí está subrayado en rojo y está resaltado porque podríamos decir que los empleados y los directivos necesariamente son partes del todo organizacional, como ya mencionamos, de tal manera que tanto ellos como la empresa desarrollen su potencial y alcancen los propósitos que tanto desean. Entonces, fíjense que está destacado en rojo: renovar, transformar, empleados y directivos, desarrollo del potencial y propósitos, como elementos que están, digamos, ideas que están allí rondando lo que es el coaching organizacional y lo que pretende el coaching organizacional. Allí yo le coloco en la presentación abajo de donde he tomado estas definiciones, por supuesto, de la internet, y van a conseguir muchas cosas que ya conocen seguramente. Entonces, modelos y paradigmas en los cuales se puede ejercitar el coaching, hay muchos. Tomaríamos como una referencia universal los preceptos de la ICF, que es la International Coaching Federation, con su modelo particular, pero bueno, hay muchos. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que dice que un coaching exitoso se compone de estos tres elementos: asumir responsabilidad de poder, transformar al observador que cada uno de nosotros es, y diseñar e implementar nuevas acciones de manera así general. En la próxima vemos una especie de espiral o de secuencia circular, una flecha que sigue un patrón circular o en forma de espiral, en el cual dice que el proceso del coaching parte de la construcción o necesariamente se da en la construcción de una relación entre partes, podremos decir coach y coachee, consultor organizacional, organización, consultor organizacional, líder, consultor organizacional, gerente, etcétera, etcétera. Y tiene que darse en ese proceso, en ese contacto, un aprendizaje significativo, obviamente,
que tiene un seguimiento y un apoyo para lograr unas metas. Así de manera a grandes rasgos, pero por supuesto ven en la presentación los detalles que eso implica. Por ejemplo, en la construcción de la relación es necesario generar un contexto apropiado para que se dé esa relación con todos los atributos que tiene que tener una relación exitosa, respetuosa, ética, profesional. Luego, en la parte del aprendizaje, vemos que el manejo de las creencias, los juicios, las limitaciones y las interpretaciones del asesorado, del coachee o de la organización que estamos asesorando, necesariamente van a entrar en juego en esa relación y tenemos que tener la capacidad para manejarlos apropiadamente. La fase siguiente es la exploración de la situación actual, podríamos decir el diagnóstico o poder conocer en detalle qué es lo que se quiere mejorar perdón, me equivoqué, para continuar hacia lo que es el diseño de las acciones, el establecimiento de un plan de trabajo con un seguimiento y apoyo continuo, permanente, un monitoreo, y para hacer luego finalmente unas reflexiones y un cierre exitoso de este proceso. Es una manera dinámica y gráfica, didáctica de verlo. En la próxima lámina vemos un modelo también ya clásico y tradicional que dice que el proceso de coaching parte del establecimiento de la relación, luego viene un diagnóstico de necesidades, se desarrolla un plan de acción, hay un monitoreo permanente con un feedback y un seguimiento y luego un círculo que necesariamente se tiene que ir cerrando. En la medida que el círculo se cierra de manera exitosa, en ese sentido, la consultoría organizacional o el coaching organizacional fue exitoso, el coaching de vida fue exitoso, el coaching deportivo fue exitoso, el coaching personal, el coaching cualquiera que ustedes puedan, digamos, visualizar hoy día que es tan popular y es tan conocido el coaching como método, como forma, como ejercicio de acompañamiento y de ayuda de una persona, digamos, experta con otra que está buscando, que está necesitando esta ayuda. Por ejemplo, si tomamos en cuenta en la lámina siguiente las competencias que requiere según la ICF, la International Coaching Federation, un coach para certificarse apropiadamente en diferentes niveles, por eso vemos allí arriba, dice nivel ACC, PCC, MCC, que son los niveles, digamos, de certificación, requiere por lo menos aquí, según ellos, unas 10 competencias fundamentales, el manejo ético y de unos estándares de lo que es el coaching. En segundo lugar, establecer los acuerdos. Tercer lugar, establecer la confianza e intimidad con el cliente. Cuarto, la presencia en el coaching. Quinto, escucha activa. Sexto, preguntas poderosas. Séptimo, comunicación directa. Octavo, creación de conciencia. Noveno, diseño de acciones. Décimo, planificación y establecimiento de objetivos. Y onceavo, gestión del proceso y responsabilidad. Entonces vemos que son un conjunto de competencias importantes que requieren un nivel, digamos, de capacitación, que no necesariamente cualquier persona, por decir que quiere hacer coaching, las tiene, pero que sí las puede desarrollar y que aplican no solamente para el coaching personal, para el coaching de vida, sino también obviamente para el coaching organizacional. Básicamente tienen un atributo o una cualidad universal para los procesos de ayuda. En la lámina siguiente les quiero mostrar, tomando en consideración ya lo que hemos recorrido sobre lo que es la organización, la cultura organizacional y el coaching organizacional. Y la pregunta inicial y digamos el título de este webinar, que será el coaching organizacional lo mismo en la pospandemia. Ahora yo les quiero mostrar una reflexión que podemos tomar rápidamente del reporte recién salido la semana pasada de LinkedIn sobre el aprendizaje en el sitio de trabajo, donde una gran cantidad de directivos de aprendizaje y desarrollo de corporaciones en Norteamérica, Europa y Asia fueron consultados. No así en Latinoamérica. No me pregunten por qué, no lo sé, pero bueno, habrá que preguntarle a LinkedIn por qué no consultaron a Latinoamérica. Pero aproximadamente, según entiendo, unos 3.000 directivos especialistas de más alto nivel en aprendizaje y desarrollo a la luz de la pandemia que están pensando y que están viendo como el reto de lo que es el aprendizaje y desarrollo como habilidades que se requieren ahorita en este momento. Estamos hablando del año 2021, que necesariamente se van a proyectar en el 2022, que necesariamente impactan el coaching organizacional. Y vamos a ver por qué. Más adelante les voy a explicar cuál es la relación de todas estas cosas. Entonces, en ese reporte, en la lámina siguiente, vemos como resumen. Vamos a tomar, hay muchos, digamos,
productos que podríamos tomar de ese reporte. Sin embargo, ellos colocan como el número uno es que estos especialistas en aprendizaje y desarrollo han pasado a reforzar su posición en la mesa directiva, en los grupos, digamos, de control de las organizaciones, en la mesa directiva. Hoy día se sabe o se asume que el rol del el especialista en aprendizaje y desarrollo se tiene que sostener, hay que mantenerlo, porque lo que ha venido, lo que ha empujado esta pandemia y esta crisis global ha sido la necesidad de repensar, de reconstruir, de reformatear la organización, y que la manera de reformatear o de repensar la organización pasa necesariamente por proveer de nuevas competencias, por supuesto también de sistemas, lo que llamamos la transformación digital, que venía lenta, pero bueno, eso es una cosa, los procesos técnicos, los procesos tecnológicos, sino también a las personas, a los empleados, a los directivos, a todas las personas que hacen vida en la organización. Entonces, de una mentalidad de antes de la pandemia que se decía que, bueno, que Valdía probablemente podríamos tener esas competencias, sería bueno tenerlas, a la necesidad imperativa de que esas competencias estén presentes en la organización. Dicho en inglés, si ven el número uno en la parte de abajo, dicen el 64% de los gerentes de aprendizaje y desarrollo de manera global estuvieron de acuerdo en que esta función se pasó de ser una función que era, bueno, era importante, nice que la tuviéramos, era simpática que la tuviéramos, a que ahora es necesario tenerla. Evidentemente ya sabemos por qué, ya explicamos un poquito las razones. La otra lámina, la número 5, que tiene el número 5, dice que lo que es el upskilling, que seguramente el término que han manejado ustedes seguramente en su formación, y el reskilling, es decir, incrementar la capacidad organizacional o reformatear la capacidad organizacional, añadirle nuevas competencias, es uno de los tops prioritarios de los gerentes de aprendizaje y desarrollo. Y bueno, esto es impactante, evidentemente, este reporte, sobre todo por el nivel, digamos, de personas consultadas, y que lo que hace es reflejar parte de lo que llamo, bueno, lo que de alguna manera nosotros sabemos, de que la pandemia ha sido un acicate, ha sido un acelerador, ha movido o ha removido las bases de los sistemas organizacionales y del mundo, por supuesto. En la siguiente, no en la que dice número 5, en la que está al lado, dice, a manera de resumen, este reporte hace un compendio del top 10, o sea, las 10 primeras competencias más importantes que ellos consideran que deberían formarse, formar parte del portafolio, del catálogo de formación y desarrollo de las organizaciones para poder sobrellevar la pandemia y continuar su proyección. Fíjense que está 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Sin embargo, en ese resumen quieren destacar las tres fundamentales, que es la resiliencia y la adaptabilidad. Han escuchado mucho ese término. En segundo lugar, la competencia tecnológica o lo que se llama la fluencia digital. Y en tercer lugar, la creatividad. Esos tres elementos. Hay otros elementos allí muy conocidos y ya muy traqueados, muy bregados, como por ejemplo la inteligencia emocional, la gerencia del cambio, el aprendizaje a través del cambio, la colaboración entre funciones, etc. Sin embargo, estas tres que están reflejadas en amarillo, como creatividad, fluencia tecnológica y resiliencia y adaptabilidad, que se han puesto en evidencia en las organizaciones que hoy día, en medio de esta crisis, en medio de la pandemia, han resurgido y han logrado mantener digamos, su viabilidad económica, financiera y su proyección, digamos, en los próximos años, han aplicado estas competencias de manera intensiva, para no utilizar un término exagerado. Iba a utilizar el término de manera brutal, pero bueno, ese no es el término apropiado, de manera intensiva. Ok, entonces, eso a manera de resumen, haciéndoles un compendio y tratando de hacer una cápsula de estas cosas que están pasando y cómo estos conceptos tenemos que manejarlos como consultores organizacionales. Y de nuevo, cómo esto trata de responder la pregunta de si el coaching organizacional, la asesoría, la consultoría que puede dar un psicólogo organizacional es la misma después de la pospandemia. Obviamente vemos que hay una diferencia
muy significativas, muy importantes, que vendrían de conjugar estos conceptos de manera apropiada, de hacer una conjugación, de hacer un ejercicio un poquito más allá, un ejercicio de análisis. Es la invitación que yo como consultor les hago a ustedes, como psicólogo organizacional también, que he pasado por diferentes, digamos, etapas, que incluyen los conceptos que vimos en ese top 10, lo que es el manejo del cambio, etcétera, considerando que, por ejemplo, el manejo del cambio tiene que ver cuando lo conectamos con el concepto de cultura, perdón, de coaching organizacional. Y noten ustedes que dice transformar a las personas y a los directivos para que desarrollen su potencial, necesariamente pasa por manejar un cambio de impacto significativo en la persona, por supuesto, decantado en la organización. Evidentemente hay una relación evidente. Ahora, ¿cómo pueden conjugarse estos conceptos? Fíjense, ya a manera de cierre, y les voy a dejar aquí esto como lámina final. La imagen que ya hablamos inicialmente, en la cual vemos una organización con la cultura no entendida ya como una pequeña esfera que simplemente está allí, que se yuxtapone, o que es la base, o que es el sustrato de la organización, sino que es una capa envolvente de todo lo que ocurre dentro de la organización y que a su vez está subsumida o está metida, digamos, en otra cultura que es la cultura regional o incluso la cultura nacional de un país e incluso la cultura internacional, en el caso de nosotros, repito, latinoamericana y repito, occidental y de mucha influencia anglosajona, vemos esta otra gran esfera con una especie de cositas que ya usted sabe lo que son, que es el coronavirus, que es la pandemia. Entonces, como la pandemia, con su capacidad, con su potencia, como crisis sanitaria, con impacto en todas las esferas del actuar humano, vale decir, con impacto en toda la dimensión, en toda la esfera antropológica del quehacer humano, de alguna manera desborda lo que es el concepto, ha desbordado lo que es el concepto tradicional de organización, de cultura organizacional, de procesos organizacionales y de coaching organizacional también. En otras palabras, para responder la pregunta, no necesariamente el coaching que nosotros veíamos antes de la pandemia va a ser el mismo y tiene que ser el mismo. La organización quedó desbordada y por eso sale una flecha hacia la pandemia, quedó desbordada por la pandemia y la pandemia a su vez ha desbordado estos criterios y estos atributos o conceptos o ideas tradicionales organizacionales, porque si nosotros vamos a la literatura y revisamos un poco lo que se ha teorizado sobre la organización, sobre la relación de ayuda, sobre la función del consultor, sobre los procesos organizacionales, sobre el cambio, sobre los procesos disruptivos, etcétera, quedaron de alguna manera en suspenso como efecto de la pandemia. Hoy día se están haciendo esfuerzos teóricos en todas partes del mundo para tratar de entender cómo este evento grande de naturaleza, digamos, tan impactante, se llevó, digamos, por delante muchas organizaciones. Por supuesto, negocios, organizaciones, empresas, instituciones que simplemente desaparecieron y quedaron en stop, en algunos casos algunas, otras desaparecieron y otras están levantándose progresivamente del letargo que les causó el impacto del coronavirus, otras se mantuvieron y ya sabemos y hablamos por qué. Sin embargo, para responder la pregunta inicial, el coaching organizacional como categoría, tiene que comprender, tiene que estar al tanto de la naturaleza impactante, envolvente, penetrante de una crisis como la pandemia sobre todos los conceptos tradicionales de lo que es cultura organizacional, procesos, sistemas, liderazgo, etcétera, etcétera. Y por eso el reporte que les quise traer de LinkedIn era un poco para ejercitar esta preocupación que tienen los principales directores de aprendizaje y desarrollo sobre lo que hay que necesariamente poner en marcha y poner a trabajar de una vez, so pena de quedar fuera, digamos, del juego económico, del juego organizacional. Entonces, como mi recomendación como consultor es que abramos el panorama lo más que podamos, abramos este esquema mental para poder entender la mayor cantidad de conceptos y de categorías
que digamos, quedaron superados, quedaron desbordados por el impacto del coronavirus y que necesariamente le dan otra forma, le dan otra manera de abordaje al trabajo que puede tener un psicólogo organizacional en las organizaciones, en su beneficio, por supuesto. Bueno, yo hasta aquí les quiero compartir estas reflexiones. No sé, creo que que quedé bien con el tiempo, Arnoldo. Sí, estamos bien. Muchas gracias, Reinaldo, por tu participación. Ahora vamos a abrir un ciclo de preguntas y respuestas, de manera que la audiencia está invitada para hacer cualquier tipo de pregunta al especialista, a Reinaldo Barbero, y también la puede escribir acá en el chat, que yo con mucho gusto las voy a leer. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo quiero hacer una pregunta, o sea, más que una pregunta, una reflexión, yo creo, para ver si entendí bien lo que estuvimos conversando. Buenas tardes a ambos. Eh, Me gustó entender el tema de la cultura organizacional como una suerte de membrana permeable, en donde los elementos externos a lo que es la organización pueden entrar, pero también pueden salir de ella hacia afuera. ¿O estoy equivocada? No, ciertamente así es. Así es. Ujú. Ya, Podemos decir que es nosotros llamamos membrana o capa cortical en la cual hay un contacto con el medio, ¿sí? ya. Entonces, en el caso de las intervenciones en las organizaciones, se hablaba de que el coaching iba a hacer con los empleados y los directivos. Y a través de los empleados y los directivos se va a incidir en la cultura o se puede incidir en la cultura en sí, porque la cultura es un todo, pero al incidir en las partes, ¿vamos a lograr incidir en el todo? Claro, seguramente sí, sí. Muy buena tu pregunta y es así como lo estás diciendo. Yo puedo incidir, o nosotros como consultores organizacionales, incidir en la cultura en diferentes niveles y en el nivel micro, en el nivel, digamos, personal. Cuando hacemos un coaching organizacional con un líder, con un gerente, con un directivo o simplemente con un empleado que necesita una asesoría, de alguna manera, necesariamente estamos haciendo un aporte a la cultura organizacional, por supuesto, tomando en consideración que como consultores conocemos cuál es la intención de la organización, es decir, su misión, su visión, su sentido estratégico, etcétera, para posicionar a esas personas de la manera más eficiente en la organización. Esa es la función del consultor y sí, hay un impacto desde la persona hacia la organización, como también de la organización hacia la persona. La relación allí es dinámica. Ya, muchas gracias. A su orden. Gracias, Valentina Javiera, por tu participación. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Aprovechemos. Les recuerdo que también pueden hacer las preguntas en el chat y yo las leo. Mientras los chicos calientan, Reinaldo, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué un coach necesita conocer la cultura organizacional? Sí, claro, bueno, podríamos decir que es digamos, la intención de una persona, de un asesor, de un coach, no tendría sentido en el vacío. Por simple, digamos, intención o pretensión de tener un contrato, de tener una presencia en la organización, sino que su presencia en la organización, como ya dijimos en la pregunta pasada, responde a una necesidad y esa necesidad tiene raíces profundas, digamos, en la organización. Si llámese mejor desempeño organizacional, mejor desempeño personal, mejor desempeño de liderazgo, mejor desempeño del trabajo en equipo, mejora de un proceso, digamos, organizacional o de trabajo, una innovación, creatividad, lo que sea, que requiere la organización, que nace, digamos, de su operatividad y de su necesidad, está ocurriendo dentro de su cultura y bajo unos parámetros particulares. Entonces, como consultor organizacional o coach organizacional que atravesamos diferentes organizaciones de diferente naturaleza, de diferente estilo, de diferente tipo, nos damos cuenta que los procesos, aun cuando pretendan ser universales, la manera en la cual se llevan a cabo dentro de cada organización son idiosincráticas, es decir, son específicas de cada organización.
Entonces, es evidente que el consultor y el coach necesita saber cómo son esos procesos internos que ya vimos en el concepto tradicional de cultura como creencias, actitudes, normas, directrices, estrategias, que son la cultura organizacional. Evidentemente sí, es necesario por todas esas razones. ¿Sí? Ok. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Mientras los chicos piensan en otra pregunta, a mí me gustaría hacer otra. ¿Cuáles son las ventajas o qué diferencias existen entre un coach interno y un coach externo? Porque entiendo que hay coach internos y coaches externos a la organización. Sí, claro, claro. Eh, digamos que puede tener muchas razones, o sea, la diferencia es que por ejemplo, un coach externo de muy alto nivel, generalmente, perdón, un coach que requiera una organización y que requiera un nivel de intervención a un nivel bastante alto, generalmente está fuera, es externo a la organización, por razones particulares de lo que es la dinámica, digamos, de la misma profesión, etcétera. Generalmente no quedan, digamos, eh, asesores o coach o consultores de alto nivel, tienen sus propias organizaciones y tienen una experiencia amplia porque atraviesan, como dije, varias organizaciones o muchas organizaciones en el transcurso de su profesión. Por lo tanto, hacen su vida profesional fuera de las organizaciones y ofrecen sus servicios, por lo cual una empresa en particular puede contratarlo y va a tener la ventaja de que esta persona que entre a la organización tiene un marco de referencia muy grande, muy amplio, para poder entender esa organización digamos, con mucho más coordenadas, con mucho más ideas, con mucha más capacidad resolutiva sobre experiencias pasadas, etcétera. Ese sería un consultor externo que se justifica para abordar problemas que a lo interno no se han podido, digamos, solucionar. Y uno interno, por supuesto, es una metodología que se utiliza desde hace muchos años, digamos, el coach interno, que todavía se desarrolla. Yo, por ejemplo, tengo una colega que trabaja en una empresa petrolera española, que su trabajo reciente en los últimos años ha sido desarrollar personas como coach interno para desplegar acciones, digamos, rápidas para ejercitar y dinamizar muchas capacidades organizacionales, pero con coaches internos, no contratando muchos coaches externos, sino aprovechando el recurso, digamos, que ya está en la organización, que necesita accionar y gestionar en sus propios procesos de trabajo y para lo cual se habilita con estas competencias que ya mencionamos para resolver sobre la marcha. Entonces, es una ventaja, por ejemplo, del coach interno. Entonces, tienen funciones distintas, tienen funciones diferentes, tienen alcances diferentes también y un elemento, una diferencia cualitativa, como ya dije, es que un coach externo puede ser una persona de muy alto nivel que ha sido, digamos, director de varias organizaciones que hoy día tienen empresas de consultoría internacionales y que están, digamos, eh, girando en el mundo, asesorando a grandes corporaciones y que en un momento nosotros lo podemos contratar para resolver un problema. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, mientras los chicos hacen alguna otra pregunta que yo pueda leer en el chat, a mí me gustaría preguntar, tú dijiste que el coaching trabaja directamente con los empleados y con los directivos. Ahora, la pregunta es, ¿qué elementos se pueden propiciar para transformar estas sesiones de coaching con esta gente para que agregue valor a la organización? Sí, bueno, claro. Hablamos también del proceso que se da en la relación de coaching, es decir, no ocurre de la nada, ¿no? Sino que tiene una metodología, hay un método, hay una tecnología, y esa tecnología tiene que ser ejercitada dependiendo del nivel que se quiera trabajar, si es con los empleados, si es con, digamos, básico, con los empleados intermedios, con el nivel gerencial o la capa supervisoria o con la capa directiva. Evidentemente requiere circular en este ciclo que ya mencionamos de contacto, de detección de necesidades o de diagnóstico, de eh, elaboraciones de planes de mejoramiento, de monitoreo y de feedback permanente y de cierre de ese ciclo en el nivel que sea, ¿no? Independientemente de que sea más bajo o más intermedio. Entiendo. En la lámina 12, tú mostraste un modelo de intervención.
¿Por qué es importante seguir ese modelo? Sí, este modelo es importante. Fíjense que abajo dice, si pueden leer abajo, dice, esto está tomado de internet, bueno, como hay muchos modelos allí, dice adaptación de Crane, dice Thomas 2001, el corazón del coaching, el corazón del coaching. Entonces, como el arte de soplar brasas, fíjense ese término, ¿no? Y aquí vemos como una especie de color que del color azul va tornándose hacia el verde, del verde hacia el naranja hacia el rojo fuego, ¿no? Como un símil, como una metáfora de que se va tomando energía, se va incrementando el momentum organizacional, el momentum personal, el punto, digamos, óptimo de asimilación, de ideas, de nuevas maneras de hacer las cosas, de creatividad, de desarrollo, de potencial, de ejecutoria, de accionar, que, claro, aquí está dibujado a manera digamos, de una flecha que da un círculo, que da una vuelta, pero también podríamos decir que es un espiral o podemos decir que es una escalera y que la tonalidad o la colorimetría, si se quiere, si cabe el término, de esta banda implica que hay una intensidad creciente, que se va, digamos, entrando en calor, se va entrando en calor. Y entonces el coach tiene que saber cómo soplar, como cuando estamos haciendo, allá le llaman asado, nosotros llamamos aquí parrilla, en Estados Unidos llaman barbecue, que hay que soplar el asado, ¿verdad? Hay que meterle un poquito de oxígeno al asado para que la brasa crezca y haya más fuego en la relación. Y por supuesto, esto es una manera metafórica de decirlo, pero lo que queremos es que las capacidades sean incrementales, que se vaya escalando, que se vaya escalando. Entonces, este modelo para mí es importante porque cubre los elementos clásicos del coaching, pero de manera dinámica nos dice que hay como un momento que hay que lograr, hay un giro que es potente. Y ese giro y ese momento es la función del coach organizacional, del consultor organizacional experto, el que hace el trabajo de manera eficiente, el que está justificando su función, el que lo van a volver a llamar, el que va a generar cambios significativos, etcétera, etcétera. Fíjate, Alejandra Emilia Zapata Torres tiene una inquietud y ella te pregunta, me gustaría saber cómo se ve modificado el quehacer del consultor bajo contexto de pandemia. Sí, bueno, yo creo que lo mencionamos también hace un rato atrás, pero eh, muchas categorías han cambiado. Podríamos decir que esto que estamos nosotros haciendo aquí, por ejemplo, como un intercambio remoto basado en la tecnología, antes no era menos frecuente, ahora es más frecuente. Esto es parte del trabajo del consultor o del coach organizacional hoy día en pandemia. Tener que consultar organizaciones de manera remota, tener la capacidad para poder generar este ciclo resolutivo, generar esta espiral ascendente de manera remota, es un reto importante para un consultor y un coach organizacional. Entre otras cosas, ¿no? Porque es una categoría, por ejemplo, la categoría remota, que no solamente impacta al trabajador, digamos, informático o al trabajador, digamos, administrativo, al que tiene que hacer digamos, una nómina, sino también a un consultor organizacional o a un coach organizacional que ahora se aproxima a las organizaciones de manera remota. Entonces, la categoría trabajo remoto, acelerada por la pandemia, que ha puesto, digamos, a todas las personas y a todas las profesiones a gestionar por esta plataforma, también toca al consultor organizacional en la pandemia. Por ejemplo, ahorita vemos consultas médicas muy frecuentes por esta vía también. Antes eso no era tan frecuente. Había que ir a a la sala de espera del médico. Hoy día simplemente tenemos que tocar la pantalla y un médico nos atiende. Entonces, así como ha afectado al médico, afecta también al consultor, al coach organizacional. Hoy día, tomando en consideración solamente la dimensión o la categoría de transformación digital, que venía siendo progresiva, venía siendo lenta, y la pandemia lo aceleró rápidamente, lo aceleró pero violentamente. Entonces pasamos de un estatus a otro de manera rápida, muy rápida. Esa es una dimensión, por ejemplo. Hay otras dimensiones también. Fíjate, gracias Reinaldo. Pablo Alejandro Rodríguez Estrada hace tres preguntas en una que yo las voy a dosificar. Voy con la Okay. primera. Él pregunta, ¿esto del coaching se puede hacer en cualquier organización? Sí, evidentemente sí.
no hay una limitación relativa al tipo de organización o al tamaño de organización. Lo que pasa es que generalmente estos modelos han sido, digamos, aplicados o diseñados para organizaciones muy complejas, donde hay matriciales, donde hay muchas capas, digamos, de procesos que están actuando, que requieren, que tienen unas problemáticas y, por supuesto, organizaciones más pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo las más pequeñas, estas cosas, digamos, estos problemas, esta complejidad se resuelve de diferentes maneras. No quiere decir que un emprendedor, por ejemplo, de una pequeña organización, qué sé yo, de un emprendimiento tecnológico, no requiera un coaching organizacional. Claro que sí. Precisamente en un startup, en un inicio, en un arranque que requiera que el trabajo colaborativo, por ejemplo, fluya, que la agilidad, el término que hoy día manejamos mucho, que el término de agilidad, yo sé que ustedes lo manejan también, el Scrum, todas estas tecnologías o metodologías que hoy día están rodando, también se requieren allí y requieren ser asesoradas también, y requieren ser consultadas. Sí, Reinaldo, yo no quiero robarte el escenario, pero te voy a dar una pista, porque a lo mejor por la pregunta, si esto del coaching se puede hacer en cualquier organización, eh, es que ahora se ve en las organizaciones tradicionales, pero yo creo que tú puedes aportar algo diciendo de dónde viene, por ejemplo, del fútbol americano, este famoso coach que hasta un nombre, una de las calles en los Estados Unidos lleva su nombre porque llevó a su equipo a ganar tantas veces el Super Bowl. No sé si quieres aportar algo. ¿De dónde viene este concepto? Sí, efectivamente viene, como tú dices, del deporte y claro, traído del deporte, tiene que ver con lo que es el trabajo en equipo, con la cohesión que tiene necesaria, que tiene que tener un grupo de personas para lograr un objetivo, en este caso deportivo, en sus orígenes. Luego llevado a cualquier organización, cualquier grupo de personas que tengan una meta común, que requiere ese mismo nivel, digamos, de tenacidad, de persistencia, de cohesividad para gestionar, para lograr objetivos. Repito, desde el nivel pequeño, una organización de 2, 3, 4 personas en un emprendimiento, en un startup, hasta una gran organización altamente compleja, en la cual hay grupos diseminados que requieren, a través de la tecnología, trabajo colaborativo eficiente o logro de resultados, proyectos colaborativos, etcétera. Evidentemente, sí, sí, es así. Fíjate, Pablo Alejandro Rodríguez, voy con la siguiente pregunta, pero que viene en racimo, ¿no? Dice, ¿qué procesos o elementos nos permiten distinguir que vamos por el camino correcto, por así decirlo? ¿Podemos cuantificar nuestros progresos? Y si es así, ¿cómo? Bueno, eso es una buena pregunta y requiere el consultor manejar el concepto de lo que son los indicadores, de lo que es el progreso, de lo que es la evolución de un proceso, digamos, en este caso de consultoría, pero que no ocurre o no se da solamente por el simple placer de ayudar a alguien, sino que se da, digamos, montado sobre la plataforma de procesos organizacionales que a su vez tienen unos indicadores. Entonces, los indicadores de éxito, los indicadores de logro, de eficiencia, de estos procesos organizacionales necesariamente van a impactar el resultado de la consultoría. Entonces, claro, hay múltiples indicadores, pero podríamos decir que si estamos ayudando a un grupo de un startup de 10 personas en la arrancada y en buscar que esa arrancada sea en una fecha particular y sea con un nivel, digamos, de éxito específico, lógicamente eso es un indicador para el consultor sin lugar a dudas que va a alimentar el proceso de consultoría. Y viene, por supuesto, repito, no simplemente por el placer de decir que soy consultor, sino contra la realidad que está allí, digamos, pidiendo una ayuda, una asesoría profesional de alto nivel para poder hacer que ese grupo, que ese proceso discurra y se maneje de manera eficiente y logre lo que está buscando. Hay múltiples indicadores, por supuesto, de eficiencia. Perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna inquietud? Bueno, yo tengo una pregunta para cerrar, Reinaldo. Reinaldo, estos chicos están en el cuarto año y están haciendo este curso de estrategia de intervención organizacional, en donde tienen que intervenir una organización con todo el proceso. Y la pregunta que yo hago es, a futuro,
ellos podrían convertirse en unos coach. ¿Y qué tendrían que hacer? ¿Qué recomendarías tú? Claro, sin duda sí lo pueden hacer y se lo recomendaría así de manera taxativa, porque hay roles distintos digamos, del psicólogo sobre la organización y el rol de coach es uno de ellos, el rol de asesor, el rol de coach, bueno, para aplicar todas estas metodologías, todo este ciclo de mejoramiento del cual ya hablamos. Requeriría, por supuesto, formarse, requeriría certificarse en un grupo de competencias muy particulares, muy específicas, continuar los estudios sobre lo que son digamos, estas metodologías, perfeccionar digamos, estas competencias, repito, certificarlas con entes de buen nivel, de alto nivel, y llevarlas a cabo, por supuesto, en organizaciones para contratar los resultados. Eso es indudable e incuestionable, yo lo recomiendo y recomendaría que fuera por la vía, digamos, más profesional posible para añadir al maletín, digamos, de competencia más herramientas para abordar las organizaciones. Excelente, me gusta esa metáfora del maletín. Yo a ellos les hablo, yo les digo a ellos que cada vez que ellos vengan a mi clase o a otra clase, consideren que lleven una caja de herramientas en donde coloquen, cada profesor en su especialidad va a ir colocando herramientas y es importante que la vayamos tomando porque de pronto el martillo puede hacer muy bien en la madera, en el piso, pero yo puedo hacer daño en los cristales si le voy a golpear con el martillo. De manera que es conveniente esto que tú acabas de comentar, de ir incorporando herramientas en el maletín. De acuerdo, sí. Ok. Reinaldo, para cerrar, yo te quiero agradecer y les quiero develar a los chicos la amistad profesional y la amistad fraterna que me une a Reinaldo Barbero, porque trabajamos por más de 10 años juntos en la industria petrolera, una empresa con tendencia a clase mundial, con unos procesos interesantes, con más de 20,000 empleados. Y yo me acuerdo, Reinaldo, yo les cuento a ellos cuando tú y yo tabulábamos las encuestas, ¿te acuerdas? Y hacíamos centenares de encuestas, porque cuando ellos me dicen, no, profesor, es que tengo que hacer 50 encuestas, yo creo que tú y yo hubo momentos en donde tabulamos más de 5,000 encuestas, 3,000 encuestas. Sí, sí. Por allí estaba el número, sí. Por ahí estaba el número. Y además que nos acompañábamos en los viajes que hacíamos un año, año y medio. Me acuerdo mucho aquella anécdota, Reinaldo, cuando en una oportunidad volamos en un helicóptero y a mí se me movió un poco el estómago. Y cuando yo estaba en mi casa, yo te llamé por teléfono y te dije, Reinaldo, ¿cómo está tu estómago? Porque yo creo que a mí la comida me hizo daño. Y Reinaldo como buen psicólogo me dijo, tenías miedo a montarte en el helicóptero y por eso se te movieron los intestinos. Y eso me causó mucho impacto porque dentro de nuestra amistad eso cabía, pues que me lo dijeras de frente porque era un proceso inconsciente que yo no estaba manejando. Y eso yo te lo agradezco. La cara blanca que tenías en el helicóptero no era normal, ¿oíste? Yo les he comentado a ellos el proceso de nosotros viajar en lancha, en transporte lacustre, de viajar. Les comentaba que cuando estuvimos en la industria petrolera, en PDVSA, en 10 años, y desde que la industria petrolera nació hasta que nosotros nos retiramos por el paro petrolero en el 2003, nunca tuvimos un accidente fatal de aviación, nunca, como industria petrolera, para que se vean la manera en que se manejaban los procesos de calidad. Pero más allá de eso, yo me acuerdo que cuando viajamos juntos a Caracas, a Puerto La Cruz, a Margarita, a los diferentes seminarios, a hacer lo que fueron las paradas de planta, los focus group, ¿te acuerdas? Con la refinería de Corpus Christi, los workshops, interesante. Entonces allí de verdad que nos compaginamos de manera interesante junto con otros colegas que también a lo mejor van a pasar por aquí. Bueno, Excelente, Reinaldo, bueno. No me queda otra cosa que agradecerte, la amistad sigue siendo la misma y me encantó mucho contactarte y que pudieras compartir tu conocimiento con este grupo tan interesante de estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Arnoldo, y un saludo a todos tus estudiantes. Y bueno, el estímulo es para que continúen y tengan una carrera brillante, que yo sé que va a ser así, en una universidad tan distinguida y con profesores como tú.
Ok, gracias. Dice María Fernanda Solís, muchas gracias por esta reunión. Estuvo muy interesante y con información muy necesaria. Gracias, profes, con plural, profes. Cuídense. Y luego Valentina Javiera Sáenz dice, muchas gracias por la experiencia. Bueno, Ok, chicos y chicas, muchas gracias. Reinaldo, muy agradecido de nuevo. Saludos a la familia. gracias. Igualmente para ti. Sal Un abrazo. saludo a Carlota y a los hijos. Chao, Claro, chao. claro. Chao, igualmente, Arnoldo. Chao. Hasta luego. Chao.